¿Cierto? Agradecemos al Señor encontrarnos nuevamente, ¿cierto? En torno a la palabra del Señor, en estos estudios que nos propone el pastor, ¿cierto? Y en esta ocasión comenzamos una nueva serie de estudios respecto del Espíritu Santo y la Iglesia, ¿cierto? Y específicamente en esta oportunidad, la habitación y el sello del Espíritu Santo en el creyente. Así que les invito nuevamente a que podamos abrir nuestras Biblias en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1, y vamos a dar lectura nuevamente al versículo 13. Ustedes escuchan ahí el versículo número 13. Puestos en pie, entonces, voy a dar lectura nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oramos al Señor. Eterno Padre Celestial, que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos nuevamente y nos vamos a ti, Señor, en oración por los méritos de Cristo, Señor, para agradecer, Señor, esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque ella, Señor, nos nutre, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, como dice ella también, y nos hace, Señor, crecer, Señor, espiritualmente también, y nos ayuda a conocerte más. Ahora, Señor, que estudiaremos, Señor, de esta persona, Señor, tuya, el Espíritu Santo, te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, Señor, desde todo entendimiento, de toda gracia, Señor, ilumines nuestras mentes y corazones para entenderla, Señor, y poder, Señor, adorar tu nombre conforme a lo que vayamos entendiendo. Y por sobre todo, Señor, también a practicar aquello que entendemos y aprendemos. Te rogamos, Señor, que mis labios hablen, Señor, tu verdad. Nada de orgullo haya en mí, Señor, nada que pueda interrumpir, Señor, la enseñanza de tu palabra pueda estar en mí y que nuestros hermanos, Señor, también puedan tener sus entendimientos abiertos. Nuevamente, Señor, agradecemos este momento y te pedimos, Señor, que quienes escucharán, Señor, a posterior en las redes sociales, Señor, también tú les bendigas. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. Bien, como yo lo anticipaba, ¿cierto? Tenemos una nueva serie de estudios respecto del Espíritu Santo. Y es muy importante que retomemos, ¿cierto?, esta enseñanza y podamos instruirnos respecto de esta persona de la Trinidad o triunidad, como también mencionan algunos hermanos estudiosos, debido a que justamente es el Espíritu Santo a quien se le ha atribuido muchas de las acciones y manifestaciones que no corresponden bíblicamente. Lamentablemente, ¿cierto?, por quienes enseñan mal las Escrituras, comportamientos respecto del Espíritu Santo, ¿cierto?, manifestaciones respecto del Espíritu Santo que no corresponden a las Escrituras, han sido enseñadas e incluso hecho doctrinas de aquellas cosas que no existen en la palabra del Señor.
confundiendo así a las personas y aún más grave, ¿cierto?, es que sacan provecho de estas supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Esa es una parte. Por otro lado, los cristianos, ¿cierto?, muchas veces hemos olvidado la presencia del Espíritu Santo y vivimos ignorando el actuar, ¿cierto? Y por lo tanto, ignoramos y olvidamos muchas veces que el Espíritu Santo es Dios mismo viviendo en nosotros. Es por eso que es muy importante que estudiemos, ¿cierto?, cuál es el propósito del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo y que claramente Él debe guiarnos en todo nuestro actuar. En esta semana, como ya había mencionado, ¿cierto?, nos corresponde estudiar la habitación y el sello del Espíritu Santo en el creyente. Veremos varios versículos, por lo que les pido también su especial atención. Y lo primero es, el Espíritu Santo habita en el creyente. Esta afirmación, ¿cierto?, respecto del Espíritu Santo, debemos señalar, ¿cierto?, quién mora, primeramente, ¿cierto?, en el creyente. Esto lo indica el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y habita dentro de quienes han depositado su fe en Dios. Claro que en el Antiguo Testamento los casos en que el Espíritu Santo es mencionado, actuando dentro de las personas, es de menor cantidad de lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y veremos actuando directamente en el Nuevo Testamento también en los creyentes. Por lo tanto, lo que sí podemos afirmar con claridad es que el Espíritu Santo no está dentro de los inconversos. Es decir, quienes no conocen al Señor, quienes no han aceptado el nombre de nuestro Señor Jesús como Salvador, nuestro Dios como único Dios, claramente no está dentro de ellos el Espíritu Santo y por lo tanto no está dentro de los pecadores. La obra del Espíritu Santo está dentro del cristiano, como habíamos dicho, y todos aquellos, ¿cierto?, que han aceptado su nombre. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, tiene muchos ministerios dentro de su actuar. Uno, la verdad, que se olvida, ¿cierto?, de cuántos ministerios el Espíritu Santo tiene. Y si nosotros vamos a las Escrituras y nuestros hermanos claramente que también han estudiado más al respecto, nos mencionan 27 ministerios que realiza el Espíritu Santo. Y lo voy a nombrar así rápidamente también para que podamos recordar. El número 1 dice, adopta, bautiza, da testimonio, llama al ministerio, convence, empodera, llena, garantiza, guarda, consuela, ilumina, mora en los creyentes, intercede, guía, produce fruto, proporciona carácter espiritual, regenera, recuerda, constriñe y convence de pecado, resucita, revela la verdad, santifica, sella, selecciona a los supervisores, envía, fortalece y enseña. La verdad que es importante todo el actuar, ¿cierto?, del Espíritu Santo dentro de los creyentes. Pero hoy olvidamos muchas veces, ¿cierto?, estos ministerios que tiene el Espíritu Santo. Y uno de los ministerios que veremos hoy, como dijimos, es que mora dentro de los creyentes. Y revisemos las bases bíblicas que podemos encontrar al respecto. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una clara, ¿cierto?, aseveración también del apóstol Pablo. También en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, hace otra pregunta también a los corintios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ciertamente también asevera aquí el apóstol Pablo al respecto. Y también lo encontramos en palabras del mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Claramente, ¿cierto? Aquí
asevera lo que recién, ¿cierto?, comentábamos, nuestro mismo Señor Jesucristo. Este espíritu no puede estar dentro de quienes no son creyentes. Y Él está con nosotros, acompañándonos y está dentro de nosotros. Por lo tanto, es Dios mismo que habita dentro de nosotros cuando somos salvados. Qué maravillosa bendición vivimos a diario y a veces somos tan olvidadizos de esta verdad. También alguno podría preguntarse si existe contradicción cuando decimos que Jesús viene a nuestro corazón, ¿cierto? Cuando de hecho entregamos el plan de salvación, ¿cierto? Generalmente decimos que Jesús va a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Bueno, ¿hay alguna contradicción aquí? Porque decimos y la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Mora Jesús o mora el Espíritu Santo? ¿Cierto? Alguno podría decir, ¿hay alguna contradicción en esto? Justamente un hermano esta semana en un estudio bíblico hacía esa pregunta. Y gracias al Señor me han compartido también material al respecto para señalar algunos versículos que aclaran esta aparente contradicción o esta duda que a algunos se le pudiese plantear. Les invito a que vayamos nuevamente a Juan 14. Vamos a leer una porción también antes leída, Juan 14, ahora del 17 al 20. El mismo Señor Jesucristo, ¿cierto?, continúa diciendo: al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora hablando el Señor de sí mismo, ¿cierto? Aún un poquito, y el mundo no me verá más, empero me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Señor Jesucristo hablando de sí mismo. También en Juan, capítulo 15, versículo 5, el mismo Señor Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Nuevamente el Señor Jesucristo indicando que estará en nosotros. Juan 17, versículos 18 al 23. Juan 17, 18 al 23. Dice: como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. El Señor Jesucristo, nuevamente, ¿cierto?, hablando y haciendo, ¿cierto?, esta analogía de la unidad de Jesucristo, ¿cierto?, el Padre y el Espíritu Santo, y cómo la iglesia debe estar también unida en Él, pero también cómo Él está dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo, hablando a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bueno, vamos a ver, queridos hermanos, una serie de mensajes respecto del Espíritu Santo, ¿cierto? Hoy día hablaremos de la habitación del Espíritu Santo y del sello, pero aquí ustedes ya van anticipando un montón de enseñanzas también respecto del Espíritu Santo. Lo que decíamos, ¿cierto?, respecto de la salvación. El Espíritu Santo está solamente en los creyentes. En Efesios 3, capítulo 3, versículo 17, dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo habitando, ¿cierto?, en nosotros, para que arraigados y fundados en amor. ¿Cierto? Aquí la enseñanza del apóstol Pablo a los Efesios, indicando de que Cristo debe habitar en nuestros corazones. Filipenses ahora, hablando
el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 19 al 21. Porque sé que esto se me tomará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que podemos concluir entonces, hermanos, respecto a la pregunta en base a estos versículos es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, no hay contradicción en decir que el Espíritu Santo mora en nosotros y Cristo también es quien mora en nosotros. Así que si alguno tenía esa duda, ¿cierto? Y este hermano que también planteaba esa duda queda resuelta. Nombramos, ¿cierto?, también todos los ministerios del Espíritu Santo. Y como yo les mencionaba, iremos estudiando algunos de ellos. Lo siguiente, ¿cierto?, que también está en nosotros, debe ser reconocer, ¿cierto?, y valorar esta compañía y esta tremenda bendición que tenemos de no estar solos. Que si estamos tristes, nos decía, ¿cierto?, uno de sus ministerios, Él consuela. Si estamos en peligro, Él nos va a guardar. Si necesitamos dirección, Él nos va a guiar. Si necesitamos entendimiento, Él nos va a dar este entendimiento, etc. Perdemos muchas de sus bendiciones, queridos hermanos, por falta de comunión con Él. Dios nos ayuda a estar siempre en comunión para dejar de actuar como nosotros queremos, como nuestro orgullo a veces nos dicta, como nuestra mente, ¿cierto?, nos dicta, y empecemos a vivir conformes al Espíritu Santo, que Él nos guíe a los propósitos eternos. El sello del Espíritu Santo en el creyente. Ya mencionamos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo solo puede vivir en los creyentes. Ahora veremos otro de sus ministerios, que es el sello, ¿cierto?, de la salvación para el creyente. Volvamos nuevamente a Efesios capítulo 1, versículo 13. Recordemos lo que decía. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En esta porción, el apóstol Pablo utiliza un recurso muy conocido por los hermanos de aquel entonces, dado que el sello, ¿cierto?, que habla aquí justamente el apóstol Pablo en los tiempos de Cristo y también a lo posterior, ¿cierto?, era utilizado por los reyes, los príncipes y también los nobles, según también lo que nos indica el estudioso John MacArthur, y cito, dice, representa la práctica antigua de colocar cera blanda en la correspondencia o la propiedad de uno sobre la que a continuación se presionaba un sello con una marca única que identificaba de manera inequívoca al propietario u originador. Simboliza la seguridad, la protección, la propiedad, la autoridad y la autenticidad. Y también nos dice aquí arrabón o garantía. En el griego, ¿cierto?, de este sello, la palabra es arrabón o también garantía. Y esto probablemente muchos que tengamos créditos por ahí entenderemos, ¿cierto?, que era un depósito financiero o un depósito que se entregaba como prueba de buena fe para que los pagos restantes se llegaran a completar en una transacción o negocio. Comunicaba la idea de una promesa que fomentara certeza y seguridad. Fin de la cita. ¿Cierto? Esta garantía que se entrega cuando se realiza alguna transacción, ¿cierto?, grande, nos piden una garantía, muchas veces un pago anticipado para garantizar los pagos que vendrán, o en algunos casos, ¿cierto?, una garantía material, ¿cierto?, como son en los casos de la hipoteca, ¿cierto?, o personales en el caso de créditos de consumo. Entonces podemos indicar que este sello, ¿cierto?, ustedes lo han visto probablemente en las películas, ¿cierto?, cuando derriten la cera, ¿cierto?, en las cartas y presionan con el sello del rey o de alguna persona, ¿cierto?, que quiere enviar esta correspondencia, demuestran tres cosas: autoridad, autenticidad
y en algunos casos, ¿cierto?, asegurar una transacción. Veamos cada una de estas características, ¿cierto?, del sello del Espíritu Santo, entonces, en nuestra salvación. Lo primero, autoridad. El sello real era demostración de autoridad, claramente, ¿cierto? Nadie más que el rey, y a quien iba dirigida, ¿cierto?, esta carta o correspondencia, o alguien mayor a esta autoridad podría abrir este sello. Es decir, en el caso de los reyes, en ese tiempo recordemos que se consideraba al rey como máxima autoridad incluso del mundo. Algunos se autodenominaban de esta forma. Por lo tanto, ese sello tenía esta autoridad. Nadie podía abrir, ¿cierto?, este sello a menos que fuera dirigida esta carta. En las Escrituras aparecen algunas ocasiones en donde justamente se mencionan estos sellos. Un par de ellas veremos, por ejemplo, es en la tumba del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 27, versículos 64 al 66, nos dice: manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten, y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Recordemos, ¿cierto?, esta escena, ¿cierto? Los religiosos que habían sido los autores, ¿cierto?, de esta maquinación de la muerte del Señor Jesucristo, le piden a Pilato que se asegure, ¿cierto?, que nadie pueda robar el cuerpo del Señor Jesucristo una vez ya muerto. ¿Y qué es lo que hace Pilato, cierto? Es mandar esta guardia y sellar la piedra. Justamente había un sello que claramente si la piedra se movía, esta se iba a romper e iba a demostrar de que había sido violada esa entrada. Bueno, es importante este sello porque, como habíamos dicho, nadie sobre la autoridad de Pilato podría abrir este sello. No había ninguna autoridad mayor, ¿cierto?, que pudiese abrirlo. Ahora, fijémonos lo interesante de esto. ¿Quién es el que rompe el sello? Es el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, al resucitar, abre esta entrada. ¿Por qué? Porque Él era la autoridad superior. Claramente no hay otra autoridad más que nuestro Dios, autoridad máxima más que nuestro Dios. Por lo tanto, es interesante también esta escena al respecto. Ahí tenemos uno de los sellos, ¿cierto?, que se menciona en la Escritura. Otra de las ocasiones en donde vemos este sello real es cuando Daniel es echado en el foso de los leones, ¿cierto? En Daniel capítulo 6, versículo 16 al 17. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Recordemos, ¿cierto?, la historia también previa a lo que pasó con Daniel, ¿cierto? Estos otros encargados del rey, ¿cierto?, estos otros príncipes que engañaron al rey, ¿cierto?, dictando una ley que fuera en contra de Daniel, ¿cierto?, por orar. Acuérdense que esta ley decía que solo se debía adorar, en este caso, al rey Darío, ¿cierto?, y no a ningún otro dios. Iba totalmente en contra de lo que Daniel hacía. Y recordemos que también esa ley había sido sellada con el anillo del rey. Pero a pesar de que el rey Darío tenía en mucha estima a Daniel, no podía violar esta ley que había sido sellada por él mismo, dado que justamente el sello, ¿cierto?, representaba la autoridad e inviolabilidad de la ley que también había sido dada. Y esta misma señal, ¿cierto?, se hizo en la puerta del foso, ¿cierto?, donde se echó a Daniel con los leones. Por lo tanto, este sello siempre fue una demostración de irrevocable autoridad. De esta misma forma, el Espíritu Santo es el sello que ha puesto Dios mismo en el interior de cada uno de sus hijos, que guarda la salvación. Nadie nos podrá arrebatar la salvación,
tal como lo expresaba ayer también el pastor David en la conferencia que teníamos, ¿cierto?, de Cristo en el Nuevo Testamento, de la gloria de Cristo en el Nuevo Testamento y la iglesia. Incluso cuando el creyente cae de la gracia, cuando dice la Escritura, ¿cierto?, no cae fuera de ella, sino más bien cae sobre ella misma, en la mano de aquel que proporciona esta gracia. Gloria sea al Señor por ello. Nadie nos puede arrebatar, ¿cierto?, esta salvación que ha sido puesto con el sello de nuestro Dios. Autenticidad es otra característica también de este sello. Junto a ser autoridad, ¿cierto?, como mencionábamos, el sello simboliza autenticidad real o del príncipe o del noble, como habíamos dicho, quien enviaba la correspondencia y sellaba alguna cosa. Por lo tanto, este era el símbolo de autenticidad, porque no había otro anillo forjado, ¿cierto?, como el que sellaba este elemento. Esos anillos, recordemos que eran forjados especialmente para quienes lo iban a utilizar. No había una copia, ¿cierto?, de alguna forma, o si había alguna copia, probablemente estaba resguardada, ¿cierto? No era que anduviera circulando libremente, asegurando así que el contenido que era sellado, ¿cierto?, era genuinamente enviado por el rey. Lo veamos, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por nosotros a gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dando la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Amén. De la misma forma, el Espíritu Santo autentica que somos genuinamente hijos de Dios. Y esto es una maravillosa seguridad que podemos tener, y es como un hermano decía que es como que si nos encontráramos con Satanás o alguno de sus demonios, él inmediatamente, ¿cierto?, nos identificaría y sabría que somos hijos de Dios y tenemos un sello que nadie puede romper. Si bien es cierto, Satanás nos puede zarandear, ¿cierto?, nos puede de alguna forma tocar, ¿cierto?, como lo hizo con Job, nada puede romper este sello que guarda la gloria de Dios en sus hijos. Y como última parte, ¿cierto?, de este sello, dijimos que asegura una transacción. Esta última característica que vemos sobre el sello del Espíritu Santo es asegurar una transacción. Recordemos también que en la antigüedad este sello era utilizado en contratos. Ya lo vimos, ¿cierto?, en las leyes, como lo vimos con el rey Darío, ¿cierto?, ahí en el caso de Daniel. Y por lo tanto era una garantía, ¿cierto?, en el caso de todas estas transacciones. Y en el caso, ¿cierto?, del Espíritu Santo es una garantía de nuestra salvación. Nuevamente en Efesios capítulo 1, ahora de los versículos 12 al 14 dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tal como mencionábamos anteriormente y como es en la actualidad, ¿cierto? Las arras se refiere a un depósito financiero ¿cierto? O algún depósito que se entregaba como prueba de buena fe para los pagos que vendrían restantes. Por lo tanto, con esto se comunica la idea de una promesa, ¿cierto?, con certeza y con seguridad. Dios ha garantizado nuestra salvación con la sangre del Señor Jesucristo derramada por nuestros pecados. Este es el pago perfecto y que satisfizo la justicia de Dios por nosotros y ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros como demostración de esta garantía. Es por esto, queridos hermanos, que no podemos decir que la salvación se pierda, dado que hemos sido sellados y garantizados que ésta está otorgada por Dios mismo, la máxima autoridad de todo el universo, y que nadie puede arrebatarla. Nuevamente nos maravillamos frente a tan hermosa bendición que se nos otorga sin ningún mérito. Nuestro Dios nos ayude a vivir conforme a este precioso regalo que se nos entrega. Como alguien escribió,
Así como el anillo de compromiso es un símbolo o promesa de la vida futura en la relación matrimonial, así el Espíritu Santo es la promesa del creyente de la vida futura con el Señor. En conclusión, amados en Cristo, tenemos una poderosa promesa y la seguridad que nos otorga Dios mismo, que un día moraremos con Él por toda la eternidad, por lo mérito de Cristo y por el sello que ha puesto en nosotros con el Espíritu Santo. La gloria es del Señor. Ayúdenos, nuestro Padre eterno, a vivir conforme a lo que Él ha dictado, en comunión con Él y dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y prediquemos su nombre para que otros tengan esta vida eterna y que gocemos también en la presencia de Cristo a través de su Espíritu Santo. Amado amigo, que aún no estás seguro que Jesús es el camino para tu vida eterna, recuerda todo lo que hemos dicho de la palabra de Dios. Tú también puedes tener la seguridad y gozar del Espíritu Santo en tu vida si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús como Salvador. No pierdas la oportunidad, no sigas dando largas a aceptar la verdad. Dios está llamando hoy. Queridos hermanos, seguiremos estudiando Dios mediante la próxima semana sobre un tema controversial entre las iglesias cristianas, sobre todo aquellas que no han considerado correctamente las Escrituras, respecto a la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Les invito a seguir esta serie de estudios del Espíritu Santo y también a todos quienes tendremos la oportunidad de exponerlo. Les invito a que oremos, hermanos. Puestos en pie, oramos al Señor. Padre eterno, gracias por tu Espíritu, porque has puesto en nosotros y hoy gozamos, Señor, de tu presencia. Gracias, Señor, porque este nos acompaña, Señor, y, Señor, nos sella y nos da, Señor, esta seguridad de salvación. Te rogamos, Señor, que no ignoremos, Señor, su presencia. No seamos indolentes, Señor, en comunicar a otros también esta maravillosa verdad. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas vivir en comunión contigo, Señor. Redarguye nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu y ayúdanos a entender tu palabra también a través de tu Santo Espíritu, Señor, para poder practicarla, Señor, y hacerlos parte de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque muchas veces actuamos, Señor, y vivimos como que no estuvieras dentro de nosotros. Te rogamos, Señor, que cada día seamos conscientes de ellos, demos la gloria a ti, Señor, y podamos, Señor, también comunicarla a otros. Gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad que nos das y te rogamos que esta palabra, Señor, haga vida en nuestros corazones. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.